Buenos días, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para poder ayudarles con los ejercicios de matemática y, como siempre, el profesor Nathan ayudándonos con la traducción. Entonces, en este apartado vamos a hablar nosotros de la parte de funciones trigonométricas en cualquier ángulo, pero vamos a identificar ya lo que es el ángulo. En ejercicios pasados hemos identificado lo que son cada uno de sus lados y nos hemos enfocado en encontrar cada uno de sus lados. Ahora vamos a enfocarnos en encontrar lo que es el ángulo. Entonces vamos a ver algo muy importante cuando hablamos nosotros de ángulos. En los ángulos nosotros podemos tener tanto un ángulo positivo como un ángulo negativo, así como los números que nosotros miramos usualmente. En este lado vamos a decir que un ángulo es positivo. Vamos a ver si nos fijamos en la imagen. En los ángulos positivos siempre va a ir, si se fijan ustedes, en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Les coloco eso para que ustedes recuerden eso. Miren, este movimiento va a ser lo que es cuando un ángulo es positivo, a las manecillas o contrarias del reloj. Los ángulos que son negativos van a ser la que llevan la dirección de las manecillas del reloj. Entonces van a ir, si se fijan ustedes, para podemos decirlo, hacia abajo, ¿verdad? Miren, igual que las manecillas del reloj. En este caso, como miramos en la primera imagen, lo positivo sería, digamos, hacia arriba, movimiento. Entonces, eso es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en esa parte de lo que son ángulos, ya que nosotros vamos a construir, digamos, estos ángulos, tal vez en el plano cartesiano, y con eso nosotros vamos a guiarnos y encontrar el ángulo de referencia. Entonces, algo que nosotros debemos tener muy fundamental, en este caso, es esta definición de ángulos coterminales. Ya que estamos hablando de ángulos positivos y negativos, ángulos coterminales, esta definición, vamos a decir que esos son los ángulos que tienen el mismo lado inicial y terminal, pero la vuelta la van a dar de diferente manera. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Si nosotros, si se fijan acá, este es el ángulo que tenemos en este momento. Nosotros vamos a hacer la vuelta, digamos, hacia arriba, que es, miren, el 30 grados, va hacia la parte, digamos, del lado inicial al final, arriba, y ahí termina. Mientras que, digamos, que el ángulo coterminal a ese va a ser que va a estar afuera, digamos, en el otro lado opuesto, va a llevar la otra dirección. Entonces, miren, comienza en el lado opuesto y miren, va, digamos, externo al ángulo que tenemos aquí, a estos lados, va externo. Y también podemos hablar de otros ángulos coterminales que van a ser, que son mayores que 360 grados, pero en este caso vamos a dejarlos aquí ya que no vamos a hacer de esos ejercicios. Entonces vamos a ver, con nosotros estamos hablando de todo lo que son estos ángulos. ¿Para qué les hablo de estos ángulos? ¿Por qué les estoy hablando de la medida de los ángulos, si son positivos o son negativos? Porque nosotros podemos dibujar lo que son esos triángulos rectángulos, miren, en nuestro plano cartesiano. Si fijan ustedes, aquí miran una circunferencia, ¿verdad? Esa circunferencia o esto que nosotros tenemos aquí se llama círculo unitario. ¿Por qué se llama círculo unitario? Porque nosotros tenemos que el radio, digamos, de todo ese circunferencia es 1, por eso se llama círculo unitario. Y entonces nosotros podemos formar lo que son triángulos rectángulos y con ello nosotros podemos formar lo que son las razones trigonométricas. Y de igual manera recordemos, en el plano cartesiano nosotros tenemos primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y esto va a determinar, estos cuatro cuadrantes va a determinar la medida del ángulo. ¿Cómo me lo va a determinar? Ya que cada uno de esos cuadrantes, si se fijan ustedes, digamos, cuando hablamos de X y Y, tienen ángulos distintos, digamos, van a tener signos distintos. Entonces, fíjense, aquí les pongo un pequeño cuadro para que ustedes lo puedan copiar, de igual manera como toda la presentación. Y si se fijan ustedes, en el primer cuadrante, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, y cada uno de ellos es positivo. Y como les iba diciendo, cada uno de lo que son estos cuadrantes va a tener un signo distinto al que tal vez nosotros podemos ver usualmente. Entonces, vamos a ver, toda esa introducción les hablé solo para poder identificar tanto el ángulo de lo que es una función trigonométrica y también lo que es el signo de esa función. Ahora, vamos a hablar de algo muy importante, que vamos a hablar de es ángulo de referencia. Miren, vamos a leer esa definición. Si θ es un ángulo en posición estándar, ¿dónde va a ser esa posición estándar? La posición estándar siempre va a ser en el primer cuadrante, donde todo es positivo, ¿verdad? Entonces, y el lado terminal no se encuentra sobre el eje coordenado, entonces el ángulo de referencia es un ángulo agudo que hace el lado terminal de θ con el eje X, positivo o negativo. El signo se encuentra según el cuadrante. Si me fijan, es un poquito, digamos, de teoría, ya lo vamos a ver cómo lo vamos a utilizar esta parte. Entonces, algo que les iba diciendo yo a ustedes, que si nosotros tenemos, si se fijan ustedes, en cada uno de los cuadrantes va a ser distinto, digamos, lo que es el ángulo. Entonces, para poder encontrar, digamos, el ángulo de referencia en cada uno de los cuadrantes también va a ser de diferente manera. Entonces, miren, en el primer cuadrante no hay problema, solo se deja el ángulo tal y como está. Les voy explicando un poco de esto, pero no se preocupen que al hacer ejercicio vamos a entenderlo mucho mejor.
Entonces tenemos también lo que es en el segundo cuadrante, que quiere decir que el segundo cuadrante les coloqué de dónde a dónde va a ser el ángulo. Es de 90 grados a 180 grados. Tercer cuadrante, si fijan ustedes, de 180 grados a 270 grados. Y cuarto cuadrante va a ser de 270 a 360. Y en cada uno de ellos nosotros vamos a tener, digamos, una pequeña, digamos, como ecuación o fórmula que nos va a ayudar a encontrar ese ángulo de referencia. So, como les digo, ya vamos a hacer esos ejercicios para que lo entendamos muchísimo mejor. Entonces, vamos a ver, antes de comenzar o iniciar, nosotros en estas funciones vamos a encontrar, digamos, vamos a utilizar lo que es una función, digamos, en la calculadora distinta, que eso va a ser, digamos, el opuesto de la función trigonométrica. Esto, digamos, que ¿cómo lo vamos a hacer? Para nosotros puede utilizarlo, no se preocupen, de igual manera les voy a colocar el ejemplo de hacer el ejercicio con la calculadora. Para nosotros puede, digamos, utilizar estas funciones, nosotros vamos a utilizar la letra shift, en este momento, esta letra que está acá, y después vamos a colocar cualquiera de las funciones trigonométricas de la calculadora. En este caso, fíjense ustedes que en la calculadora aparece el seno, el coseno y el tangente. Esas son las tres funciones trigonométricas que nos aparecen en nuestra calculadora. Entonces, cuando tengamos otras funciones, ya vamos a hacer qué procedimiento distinto vamos a hacer. En este caso, fíjense, tenemos aquí el seno del ángulo es igual a 1/2. Miren, que anteriormente nosotros teníamos seno del ángulo y nos daba una respuesta. Ahora no, ahora tenemos el seno y tenemos lo que es la respuesta, pero nos falta el ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es de esta manera, utilizando el seno inverso. Entonces, miren, para encontrar el ángulo, vamos a hacer el seno inverso de la función que está acá y el valor que está en este momento. Es un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan ver y no se preocupen, ya les voy a enseñar un ejemplo con la calculadora para que lo podamos ver mejor. Entonces, como les recuerdo, es un video, ustedes pueden ir pausando para copiar mejor la teoría y entenderlo muchísimo mejor. Ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los ejercicios. Y aquí les tengo unos ejercicios para que nosotros nos podamos guiar. Tal vez es un poquito complejo lo que es, o un poquito, bastante teoría, pero en este caso la aplicación es muy sencilla. Solo tenemos que tener bien claro lo que es estas definiciones. Entonces, miren, aquí les coloqué lo que son estos cuadrantes del ángulo de referencia para que nosotros los vamos a utilizar directamente de aquí. Entonces me pide el primer ejercicio. Encontrar el ángulo de referencia dado su ángulo. Entonces, miren, ya me está dando lo que es el ángulo. El ángulo que me está dando en este momento es 240. ¿Qué quiere decir el ángulo de referencia? Va a ser aquel ángulo que, digamos, en otras palabras, esté en el primer cuadrante y tenga el mismo valor de este 240. Entonces, fíjense ustedes, nosotros vamos a identificar en qué cuadrante está 240. ¿En qué cuadrante está 240? Vamos a identificar dónde está 240, entre qué valores. Miren, está entre el tercer cuadrante, porque está entre 180 y 270. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Utilizar la fórmula que nos aparece aquí. Miren, aquí está la fórmula. ¿Y qué nos dice la fórmula? Que es el ángulo menos 180 grados. Entonces, miren, aquí está la fórmula. Abajo de todo eso, que vean ustedes, nosotros vamos a identificar a qué cuadrante y después qué fórmula utilizar. Miren, aquí tenemos la fórmula. Entonces sería, miren, el ángulo, que en este caso sería 240, miren, 240 grados, menos 180, como dice la fórmula en ese momento. Y eso nosotros sabemos o identificamos que ustedes pueden hacer la calculadora, lo pueden hacer mentalmente, y nosotros sabemos que eso es igual a 60 grados. Entonces, miren, eso ya encontramos nosotros ese ángulo de referencia. Con los números positivos es muy sencillo, solo tenemos que utilizar esas fórmulas nada más. Ahora vamos a hacer uno, digamos, donde está la respuesta, digamos, o el ángulo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir en rotación distinta, digamos, en otro movimiento. En este caso, 222, no vamos a comenzar a hacer el ejercicio, sino que nosotros vamos a identificar o vamos a ver, a convertirlo en su ángulo, como pudimos ver en las definiciones. Vamos a ver, es el ángulo coterminal. Vamos a identificar cuál es el ángulo coterminal de negativo 202. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros vamos a venir y agarrar, eso sucede siempre en los que son negativos. Vamos a identificar lo que es el ángulo que tenemos nosotros aquí, 202, miren, grados. Este es un paso extra. Lo vamos a sumar entre 360 grados. Miren. Y nosotros esto, si fijan, 200 negativo, ¿verdad? Tenemos negativo. Y eso nosotros vamos a identificar que es, pueden hacer ustedes de igual manera con la calculadora, y esto es 158 grados. Entonces, miren, aquí yo encontré, con esto que encontré el ángulo coterminal de este ángulo negativo. Entonces, miren, ya tengo el ángulo positivo, así como el primer ejercicio, ya tengo el ángulo. Ahora voy a buscar el ángulo de referencia. En este caso, nosotros tenemos 258. Ahora voy a determinar dónde está 258, en qué cuadrante está. Entonces, miren,
158 está en el segundo cuadrante. ¿Y cuál es la fórmula que me dice? La fórmula que me está diciendo el ejercicio, vamos a colocar aquí. Fíjense, aquí en este ejercicio hice un paso más para poder convertir este ángulo a positivo. Entonces, miren, la fórmula que me dice que la fórmula va a ser igual, vamos a ver, la fórmula, permítanme, va a ser igual a 180 grados, miren, aquí tenemos la fórmula, en este lado que está aquí, menos 158. Entonces, miren, grados, y así voy a encontrar el ángulo de referencia. En este caso, hacemos la pequeña resta, y nosotros tenemos la respuesta de 22 grados. Entonces, miren, con esto yo encontré este procedimiento, si bien hice dos pasos en comparación al primer ejercicio, ya que el segundo ejercicio estaba negativo, y nosotros tenemos que convertirlo a positivo. ¿Y cómo convertimos a positivo? Buscando el ángulo, buscando lo que es ese ángulo coterminal que nosotros tenemos. Entonces, miren, con eso encontré el ángulo coterminal y después utilicé la fórmula que me define el cuadrante donde está escrito el número. Entonces, miren, esos ejercicios prácticamente solo fueron para encontrar el ángulo de referencia. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio ya utilizando las funciones trigonométricas. De igual manera, buscando en cada uno de los cuadrantes. Entonces, miren, espero que hayan entendido esa parte. Vamos a hacer esta parte, digamos, para que nosotros podamos identificarlo de mejor manera. Tenemos lo que es encontrar el valor aproximado del ángulo de referencia. Entonces, miren, ya nosotros tenemos el ángulo, y vamos a encontrar ángulo de referencia, sino que tenemos la función y tenemos la respuesta de la función en ese ángulo. Y nosotros queremos encontrar ese ángulo directamente. Y como les digo, eso va a depender lo que es el cuadrante donde esté esa función. Entonces, ¿qué función tenemos aquí en este momento? Tenemos cosecante. Entonces, si se fijan aquí ya tengo un breve procedimiento y ya se lo voy a explicar cómo hice el procedimiento, ya que este procedimiento de convertir, digamos, esta función trigonométrica a una de las básicas, ya lo hemos utilizado. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí cosecante del ángulo. Como les recuerdo, en la calculadora ustedes solo tienen la función coseno, seno y tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a convertir esta función de cosecante a una función que esté en la calculadora. Y nosotros tenemos esa identidad, digamos, o ese valor que cosecante de un ángulo es igual a 1 entre seno. Entonces, ustedes pueden encontrarlo en su, digamos, en todo lo que hemos trabajado nosotros en estos momentos. Entonces, tenemos nosotros que cosecante, miren, tenemos que es 1 entre seno. Entonces, como les digo, vamos a colocar 1 entre seno, miren, así como está aquí, 1 entre seno, y tenemos igual la misma función. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a lo que es el denominador como el numerador. Vamos a cambiar el seno en la parte de arriba y el 1 lo voy a bajar. Entonces, miren, y de igual manera, como lo voy a hacer en el otro lado. En el otro lado voy a subir al raíz de 3 y voy a bajar al negativo 5. Ojo, lo bajamos el 5 y dejamos el negativo en ese momento. Entonces, miren, este procedimiento, ¿para qué lo hice? Para poder convertirlo en estas funciones, digamos, básicas, que es el seno, coseno y tangente. Entonces, vamos a ver. Ahora, después de hacer este procedimiento, en este momento, ahora lo que voy a hacer es usar esta función que les dije en este momento, que es el seno inverso. Miren, encontrar el ángulo es utilizar el seno inverso. ¿Y cómo se hace eso en la calculadora? Aquí tengo, digamos, cómo lo hice en la calculadora, una foto para que ustedes lo puedan identificar. Miren, para que ustedes sepan que les sale correctamente, tiene que aparecerles el seno inverso, miren, y yo les digo que se hace con shift y la función seno, y después coloca el paréntesis y el valor adentro de la respuesta, que en este caso, miren, negativo raíz de 3 entre 5. Entonces, miren, y la respuesta me dio negativo 50.76. Entonces, miren, después de que tengo esa respuesta, fíjense ustedes, vamos a recordar lo primero que estaba haciendo en la parte de arriba, que es identificar el ángulo de referencia. Que en este caso, nosotros miramos que está en negativo 50.76 y ustedes miren que es negativo. Entonces, como es negativo, lo voy a encontrar lo que es su ángulo coterminal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Encontrando ese ángulo coterminal. Tenemos que sumarle lo que es 360 grados. Entonces, miren, hacemos aquí el procedimiento, le sumamos 360 grados y encontramos este ángulo que está acá. Encontramos el ángulo de 309. Ahora, me estaba diciendo el ejercicio que el ángulo yo lo iba a tener ¿en qué? ¿En qué cuadrante? En el cuarto cuadrante. Y ustedes pueden identificar que la respuesta de 309 está en el cuarto cuadrante. Miren, está en el cuarto cuadrante. Y por lo tanto, aquí tenemos nuestra respuesta final.
Entonces, como se fijan ustedes, estos ejercicios ya no estamos identificando o buscando los lados de los triángulos, digamos, de las funciones trigonométricas. En este caso estamos buscando el ángulo específico de estas funciones. Entonces, como les digo, este es un video, ustedes pueden ir pausándolo y espero que les haya servido, ya que estos ejercicios son parte de lo que es la tarea. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.